Gracias por continuar con nosotros en esta segunda entrevista junto a Carmina Valdizán. Vamos a tener a dos expertos para tratar de comprender y ver qué podemos sugerir en materia de las infecciones que se están ocasionando entre los jóvenes adultos de 20 a 40, 50 años, porque las cifras son cada día mayores en relación a los contagios de estos grupos etarios. Tenemos a dos invitados, le doy la bienvenida al doctor Oscar Quintero y también al doctor Otto Dani León. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con el doctor Otto Dani León para que nos dé una evaluación. ¿Por qué está pasando esto de que estos grupos etarios en particular están creciendo más rápido los contagios que en otros? Bueno, debemos de pensar que la condición humana ante una presión determinada es la resistencia. Y esa resistencia puede ser abierta o solapada o escondida. Entonces, a nadie le place y le gusta ser presionado. Estas circunstancias obligan a esa presión para evitar precisamente más muertes. Entonces, algunas personas de manera irresponsable están tomando la situación como un juego, como una diversión, o sencillamente, aunque saben que existe, pues se están arriesgando por la misma resistencia al cambio, la misma resistencia a la obediencia. Y la segunda parte, obviamente, las personas se van acomodando. Entonces, a estas alturas, cuando la información ha disminuido, cuando no se tiene a la vista una información veraz y real muchas veces, sino que se tiene que solicitar, entonces las personas de una sobreabundante información han pasado a una escasa información y la gente cree que esto ya pasó. Y no, es un punto álgido en estos momentos. Y de los tres grupos etarios que usted ha mencionado, obvio, los jóvenes son las personas que más están desobedeciendo por su misma situación de inmadurez. Doctor Quintero, ¿cuál es su apreciación a este respecto? ¿Usted cree que es inmadurez, rebeldía o simplemente están negando la existencia de esta pandemia? No, yo estoy de acuerdo con el doctor León y me voy a permitir agregar aquí, los jóvenes desde la adolescencia son impetuosos y uno no deja de ser impetuoso como adulto joven, incluso al llegar a los 25, 30 años. Hay muchas personas que también en el contexto cultural y el enorme cambio sociotécnico tan complejo que vivimos desde principios del siglo, por ejemplo, se ven impulsados a desobedecer precisamente por lo que se platicaba. Nadie quiere quedarse conforme con estar encerrado, de dejar de tener contacto con sus compañeros de universidad. Si nos ponemos en el plano de la realidad auténtica, supongamos que yo estoy enamorado de una chica en la universidad y dejo de verla o no la puedo ir a visitar, o viceversa, una de las chicas está enamorada de un patojo y no lo puede ver durante días y pues llega un momento en el que incluso las llamadas de video no son suficientes, pero esta impulsividad, esta impetuosidad juvenil hace que se cometan muchos desaciertos, muchas veces por precisamente la energía que uno tiene. Y es aquí precisamente donde es importante la integridad familiar, el consenso, la conciencia de inculcarle a los jóvenes cuáles son las mejores medidas para evitar los contagios, no con regaños, ni con amenazas, ni nada por el estilo en función de la edad que se tenga, sino precisamente con ese razonamiento, explicándoles, haciéndoles ver claramente las cosas. Y hoy resulta bastante difícil que un joven no tenga al alcance de la mano y de los ojos y de su mente consciente toda la información que necesita. Entonces, yo creo que este es un tema muy importante que da la base para precisamente con la inadecuación de aceptar ese cambio y estar restricto a la casa y a ciertos espacios,
a no poder compartir con los amigos y desarrollar todos los anhelos, sueños, deseos, metas y objetivos que uno pueda tener, hace que los jóvenes pues incurran en riesgos innecesarios. Doctor Quintero, aclaro, ambos, tanto usted como el doctor de León son especialistas en salud mental, pero doctor Quintero, yo quiero insistir en la pregunta sobre este movimiento o estos grupos de personas negacionistas que niegan rotundamente la existencia y la letalidad del coronavirus SARS-CoV-2. Esto, en la experiencia que ustedes están acumulando o han venido acumulando, ¿consideran que en Guatemala realmente es un fenómeno que crece, que está ahí, que es beligerante y que está impregnando el comportamiento de los jóvenes? Yo no lo percibo de esa manera. A mí me parece que esto es un fenómeno que pertenece al mismo género humano. Todos los seres humanos somos iguales. Cambia un poco la cultura. Pero yo sí quiero aprovechar aquí porque este es un tema en el que, y perdónenme el coloquialismo, perdónenme el chapinismo, se ha manoseado mucho a la juventud con los temas políticos y económicos. Y entonces se les ha hecho cargar a los jóvenes con un montón de temas que no es su verdadera responsabilidad, que no les atañe, y les han hecho creer en medio de este contexto de las generaciones de los millennials y los postmillennials y centennials y no sé qué más, que son los dueños del mundo. Y esto pues no es así, y muchos padres hemos caído en la trampa de permitir que esto sea así. Entonces, hay mucha disfuncionalidad en los hogares en el tema de no ponerse de acuerdo los padres, de no tener establecidos principios y valores y ciertas normas éticas y de respeto. Y no quiero caer en el papel de un tipo cuadrado, rígido, acartonado o necio, pero todo esto es importante porque es parte de la disciplina de vida, y sin una disciplina de vida, sin valores, sin principios, sin objetivos reales, y no dejarse otra vez manosear, usando el término coloquialmente, podríamos obtener más dedicándonos como jóvenes, pues valga el uso de incluirme, a estudiar más, a saber aprovechar el tiempo, a cultivarnos internamente, a profundizar en temas que van a ser de beneficio para nuestra vida y no participar en temas estériles de los cuales no vamos a lograr absolutamente nada. Y ciertamente, yo casi me atrevo a decir, la participación que nosotros tenemos como seres humanos, como masa en los temas políticos y económicos es casi nula. Este es un tema que no dominamos. Nos hacen creer que lo dominamos, pero no somos dueños de esto. Quisiera agregar algo a lo que el doctor Quintero acaba de decir. Hay una realidad guatemalteca que no podemos dejar por un lado o negar, y es el hecho que esperamos que las familias sean el soporte y que los padres, a través de la educación, puedan cambiar la mentalidad y el actuar de los jóvenes. Sin embargo, nuestra realidad es que de cada 10 hogares guatemaltecos, 6 hogares son hogares desintegrados. Entonces estamos hablando que solamente 4 hogares desintegrados, pero no necesariamente con el amor y la obediencia respectiva, van a funcionar adecuadamente. Por lo tanto, se convierte que el Estado y las organizaciones que giran alrededor de la temática tienen que tomar su responsabilidad. Los jóvenes son en un momento determinado también el reflejo de lo mal que está nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, los jóvenes están perdiendo sus empleos más fácilmente que la gente adulta, o no los están obteniendo más fácilmente. Les cuesta ahorita más a los jóvenes obtener un empleo. Esa es una realidad de los jóvenes que les está dañando. La educación se les está afectando con el cambio que está habiendo. No cabe duda, reciben una menor instrucción, una menor formación. Hay problemas con el bienestar mental por lo mismo. Se genera mucha ansiedad, mucho miedo, mucha incertidumbre.
sus derechos están siendo socavados, el de los jóvenes. Y por otro lado, como nos dice muy bien la OIT, también las actividades de activismo social están aplacadas en este momento para la juventud. Entonces, es el reflejo de cómo está nuestra sociedad. Doctor León, hay algo en la sociedad occidental también. Se ha perdido totalmente el respeto a las personas mayores. En la antigüedad eran las personas sabias, quienes inclusive ayudaban muchísimo en la educación de los niños. Hoy por hoy vemos que mueren solos los ancianos, que están pues segregados del resto de la sociedad, y la juventud, realmente uno de los mejores insultos para una persona en redes sociales es llamarlo viejo, etcétera, etcétera. No respetan esta sabiduría de las personas mayores, por lo tanto vemos que en una pandemia tampoco les importa la vida de las personas mayores. Esto es producto no de los jóvenes, porque el aprendizaje social, que es fundamental, nos dice que la mayor parte de gente aprendemos por imitación. Sucede que la responsabilidad no es de ellos, la responsabilidad es nuestra como adultos. Si como adultos ahorita, en este momento, no nos respetan, no respetan al anciano, es porque nosotros mismos hemos provocado esa reacción en ellos. Esto es es consecuencia de nuestros propios errores como adultos. Entonces, está bien. Ahora, no solamente esto es en el año 2020, esto ha existido generacionalmente. La evolución del sentido es cíclico. Podemos decir en este momento que nunca antes habíamos visto esto. Discúlpeme, pero eso se ha dado en toda época y en toda situación histórica del mundo, de la realidad humana. Lo que pasa es que ahorita es notorio en función de algunos años para esta parte. Obviamente la educación tradicional no era así, pero también la educación tradicional fue muy rígida con los jóvenes. ¿Cuántos de nosotros podemos hablar de una situación de mucha obediencia, pero cuántos hablan de esa represión que hubo en aquel tiempo? Entonces se está yendo como el fenómeno del péndulo de un extremo hacia el otro, de un extremo de mucha rigidez a un extremo de mucha permisividad. Pero ¿quién tiene el control? El propio padre de familia cuando el hogar es integrado. Así que no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno cíclico que hoy está siendo evidente en función de comparación con pocos años para esta parte. Doctor Quintero, muchas de las opiniones y las percepciones que tenemos se fundamentan en la información que recibimos, y en este caso lo hacemos sobre la base de los datos que nos entrega el gobierno, el Ministerio de Salud, de que en esos grupos etarios estamos teniendo problemas. Recordando también de que las pruebas son limitadas, son muy limitadas, realmente es difícil hacer análisis completos sobre ciertos fenómenos cuando pues, lo que se ha ofertado desde hace varios meses, por lo menos 5,000 pruebas diarias, solo un día se ha alcanzado. Pero mi tema es, en el ejercicio de su profesión, ¿qué ha identificado con el tema de los jóvenes en relación a la epidemia, los comportamientos sociales, en fin, qué en lo concreto ha podido usted identificar? Aparte de este intento de escapismo que ya mencionaba de alguna forma, que tal vez lo hice de una manera indirecta, mi percepción es que hay muy poca credibilidad, como es una parte también de la cultura guatemalteca, hay una muy baja credibilidad al respecto de lo que significa ser una autoridad, porque es un juego doble en el que ni unos cumplen ni los otros obedecen, y entonces los dos tienen justificación, uno y el otro, para no hacerse caso y para no cumplir. Esto es una realidad, y como lo mencionaba Ottodani, es una historia viejísima. El conocimiento y la experiencialidad de los seres humanos es una espiral, y vamos encontrando en un determinado momento lo que dejamos hace muchos años y lo retomamos como que si fuera lo más nuevo, pero no es así. Y entonces este fenómeno es producto de una disfunción en el concepto de la educación, de la administración de los erarios públicos, en la administración de los bienes,
en lo que se ofrece y no se cumple. Y no me quiero meter al tema político porque no me quiero meter a esto, pero es necesario mencionar que todos estos temas son inherentes precisamente al descontento y a esa gana de no cumplir con lo que supuestamente está establecido, porque nadie lo cree. Y no, pues nadie, no quiero generalizar, pero un altísimo porcentaje de jóvenes dicen, no, ese es un cuento, no, eso no es cierto. No, ese es cuento de fulano o de sutano para tenernos encerrados. Y si a esto le sumamos la incapacidad de muchos jóvenes que se ganan la vida por ellos mismos y que se sustentan a ellos mismos sin la ayuda de sus padres o sin la ayuda de adultos responsables que se hayan hecho cargo de ellos, pues yo considero que tienen razón. Ahí sí tienen toda la razón, porque no pueden vivir con una banderita blanca parados en la calle pidiendo limosna para comer y no pueden pagar la luz, el agua, el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que se debe a esta disfuncionalidad, a un incumplimiento que es recíproco por la incapacidad de realmente saber ser autoridad. Yo sí, eso sí lo tengo muy claro. Doctor León, el día domingo el escritor español Arturo Pérez Reverte publicó una columna en España que causó mucha conmoción. En ella él dice que, bueno, él fue corresponsal de guerra durante muchos años, cubrió varias guerras, y él lo que dice es que el problema de la pandemia fue que para proteger a los gobiernos se escondió muchísima información. Claro, los negacionistas dicen que es mentira lo que se está publicando, pero él dice que no se publicaron realmente las escenas de la tragedia humana que se ha vivido. Por lo tanto, él lo que dice es que eso es lo que ha faltado para llegar a la juventud, que en España ha habido un aumento tremendo de casos precisamente también en este sector de la juventud. Bueno, mi comentario al respecto de esto es que todas las cosas van siendo necesarias en su momento, no sin justificar definitivamente ni salpicar con cuestiones contrarias a las acciones que algunos gobiernos han tomado. Definitivamente que no se podía ahondar en un exceso de información al principio, independientemente que se tuviera o no se tuviera. Pero imaginémonos lo que dice Reverte, si en un momento determinado se tuvo la información, no se puede dar a la población, ese es mi criterio, de una manera abusiva. Abusiva estoy hablando en el término del abuso de la información. No se puede porque hubiese causado más caos, más incertidumbre, más muertes, más desesperación, más suicidio en poblaciones vulnerables. Entonces la información tiene que irse dando paulatinamente. Obviamente, hoy estamos en el punto en el cual la información debe fluir, porque ya estamos en un proceso de adaptación. El proceso de adaptación, psicológicamente hablando, va entre 6 meses a 2 años. Entonces, estamos en Guatemala, por ejemplo, recién llegando apenas al 6º mes, y de 6 a 12 meses es cuando el individuo se adapta a una situación nueva. Ahorita sí debe de fluir la información. Habría que tomar en cuenta también no solamente la calidad periodística del autor, sino que el contexto en el cual se está hablando. Y España es un punto de vista en la humanidad entera. No puede corresponder esa verdad a todos los países. Entonces, yo pienso que sí, hoy debe brindarse la información oportuna y no ocultarse. ¿Por qué? Porque estamos teniendo jóvenes, ampliando un poquito la pregunta que se le hizo al doctor Coco anteriormente, al doctor Quintero, a jóvenes ansiosos. Yo he visto en mi clínica jóvenes con un aumento de ansiedad, con un aumento por lo mismo de consumo de drogas o de alcohol, desesperados, muy, muy desesperados, aislados, y ya entrando nosotros en Guatemala a una nueva etapa en cuanto a la patología. Primero de un trastorno de ansiedad o de angustia, a estar viviendo ya poco a poco un trastorno de estrés postraumático, donde el recuerdo y el revivir el evento nos está fastidiando. Pero ya entramos a una etapa, o estamos entrando a una etapa donde vamos a ver casos de depresión que ya la hay escondida. Entonces ya hay depresiones escondidas, y máxime en los jóvenes que son más vulnerables. Decía yo anteriormente por la inmadurez. Es que la inmadurez no es
solamente un punto. La inmadurez esconde rebeldía, esconde muchas actitudes negativas o negativismo de confrontación. Entonces, sí debe de fluir. En eso sí estoy de acuerdo. Hoy en día sí debe fluir una información y una información veraz. Doctor, Yo ¿puedo doctor agregar León, algo doctor a lo que dijo Quintero, el doctor nos León? estamos adentrando en este momento a los últimos minutos del espacio que tenemos disponible. Le pediría a ambos ya algunas opiniones propositivas, algunas sugerencias, algo que ayude a alguno de los que nos pudiera estar viendo, está en una situación, no sabe a dónde recurrir, o algunas políticas públicas que pudieran generarse para atender estos amplios problemas que ambos nos han mencionado. Iniciamos con el doctor León y después con el doctor Quintero, por favor. Está bien, usted que me está escuchando y nos está viendo por televisión, por este canal de mucha proyección. Si usted en este momento está teniendo miedo, sepa que esa emoción es una emoción normal. Lo anormal es la crisis. No reprima sus emociones. Tiene miedo, manifiéstelo. Tiene ganas de llorar, llore. Tiene ganas de maltratar, maltrate. Tiene ganas de rebelarse contra Dios, rebélese contra Dios, exprésese, no lo guarde, porque las lágrimas que no lloran tus ojos, las llora tu corazón. Así que no reprima su emoción y busque ayuda, definitivamente, en un amigo, en una persona que le pueda escuchar sin hacer juicio, sin juzgarle, busque ayuda en un profesional de la psicología o de la psiquiatría como nosotros. Busque ayuda dentro de las iglesias porque el ser humano es trial, mente, cuerpo y espíritu. Y esa parte espiritual es una realidad en la cual se debe de tomar en cuenta. Si usted que me está escuchando también quiere subir sus defensas, ore por la mañana. Ore por la mañana porque es una oración de gratitud. La gratitud del ser humano ante la vida, si no cree en Dios, ante Dios, si cree en Él, genera defensas en el cuerpo, aumenta las defensas corporales y cerebrales en la segregación de neurotransmisores para darle bienestar. Eso está médicamente comprobado. Aparte, las cuestiones de la fe ayudan, apoyan y son cruciales en este momento. No se desespere. Vamos a salir de esta crisis y si no salimos, nos adaptamos a ella. Doctor Quintero, por favor. Poco que agregar ante esa sabiduría. Pero bueno, la comunicación es un tema esencial. No hay que quedarse callado con lo que uno siente. Y temas como la frustración o la falta de esperanza son indicadores muy, muy claros de que se está entrando en un proceso depresivo de cualquier intensidad, leve o moderado. No se ha llegado todavía a una depresión seria, pero una de las vías de evitar los procesos depresivos y los procesos ansiosos extremos o generalizados es precisamente recurrir a las sustancias ilegales, al alcohol en exceso o al abuso de los fármacos. Entonces, esto hay que evitarlo a como dé lugar y hay que adoptar medidas de una vida que sea sana, hacer ejercicio, levantarse siempre a la misma hora, mantener una rutina, cumplir con las obligaciones y las responsabilidades que uno tiene, porque esto es lo que lo mantiene a uno en ese camino del sentido de vida que uno se ha trazado o que uno tiene generado dentro de su mente como una parte muy importante. Y hay un tema que resulta muy interesante al respecto del síndrome del estrés postraumático, porque hay muchas condiciones de trauma complejo que vienen desde la niñez y se le llama trauma complejo en psiquiatría al tema de haber sido objeto pues de maltratos, de abusos, de humillaciones, de burlas, que en otro contexto son las heridas de apego, que hacen que la autoestima sea baja y o que las personas empiecen a desarrollar a partir de la adolescencia algunos trastornos de personalidad que pueden ser, por ejemplo, la sociopatía, la obsesión compulsiva, los trastornos paranoides, las personalidades dependientes, que se vuelven un verdadero problema cuando no se tratan y alteran todos los ámbitos de la vida y de ese equilibrio dinámico tan interesante que mencionaba el doctor León, que es el equilibrio entre el espíritu, el amor y la responsabilidad. Yo pienso que esto es lo más
lo más importante, la comunicación y buscar ayuda, buscar una persona que realmente lo ayude a uno a resolver los conflictos. Bien, agradecemos al doctor Oscar Quintero, como también al doctor Otto Dani León, que nos hayan acompañado esta noche. La verdad ha sido de mucho aprendizaje las palabras que ambos nos han trasladado. Así que muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bien, Carmina, han sido dos entrevistas interesantes, un problema que acarrea el país desde hace mucho tiempo, el tema de la corrupción. Es correcto. Pero este último creo que también nos dio bastantes cosas positivas para trasladar, ¿no? Creo que es de reflexionar mucho. Realmente, con la juventud que tenemos cerca y la juventud que nos pudiera estar viendo a esta hora también, es importante que reflexionemos todos de la actitud que estamos teniendo. Al final, como lo hemos dicho en varias oportunidades, incluso desde el inicio de esta emergencia sanitaria, aquí en Canal Antigua, con Carmina en múltiples entrevistas, es una responsabilidad conjunta, no se la podemos delegar. Tenemos que iniciar con nuestra responsabilidad propia en nuestro comportamiento, porque de ello también dependerá la situación de los que están, de nuestros vecinos y de los otros. Así que apelamos nuevamente a que sean absolutamente responsables. Bueno, agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. Carmina, gracias, buenas noches. Buenas que siga noches. mejor, cuídese. Muchas gracias. A ustedes muy amables, continúen con Canal Antigua y nos vemos en las próximas noches con más entrevistas aquí a las 8:45. Descansen.